Saludos, aquí estamos nuevamente y hemos invitado a la Marinche, María Verdial. María tuvo un episodio protagónico con Maduro en los debates que se dieron a propósito de la elección parlamentaria. El dirigente del MAS, yo la quiero mucho, ella lo sabe, pero vamos a meternos en temas que creo que son claves. Por lo menos ayer Tomás Socias, quien hace un informe, ha estado con nosotros, lo voy a mandar a invitar, me mandó un audio. Él es periodista y tiene ojo para el periodismo, y es empresario. Me dice, mira, sigue con el coronavirus, cuéntale todo lo que te pasó, con lujo de detalles a la gente, porque la gente necesita oír médicos, cifras, etcétera, pero también cómo es la vivencia, qué es lo cómo te pega eso. Y no hay mucha gente contando, refiriéndose a eso. Creo que Chili Bernaghi tiene un programa donde a mí me invitaron, pero no podía ir porque estaba lento. Entonces, y luego el coronavirus como tema, todo el mundo anda discutiendo porque ahora está muy cercano. Esta cepa se nos puso al lado. Y hay mucha incertidumbre, sobre todo porque no sabemos cuándo va a aparecer la vacuna debido al torneo de culpas en que han convertido el caso, ¿no? Tú fuiste, esta no, esta sí. Y campañas unos otros para cosas. Yo no sé por qué el liderazgo, y ahí vamos a comenzar, no se da cuenta que el país eso ya no le interesa. Esa atómica no le interesa. Está la encuesta de análisis. Parece Maduro con 7 puntos no sé qué cosa, primero, y después todo, Guaidó con 5, el otro, todos bajísimos, con mucho rechazo. Las encuestas vienen diciendo eso. ¿Por qué? Porque creo que el país está obstinado, hastiado de una polémica que no le aporta nada, que lo que ha hecho es hundir el país y que además se niega a dar soluciones. Es un estilo en la cual tú dices, ok, Maduro no sirve para nada, pero esta oposición que todos los días promete que mañana se va Maduro, tampoco uno ve que, oye, sale para adelante, ayuda, tiene un discurso de esperanza, sino que la cosa es que el país se hunda más y así ellos llegar al poder. Y entonces, en esa diatriba debe haber reflexión. A mí alguien me dijo un día, cuando era joven, todo el que pide participación o reflexión o debate, ese que es minoría, no le para. Yo, bueno, está bien, pero como yo soy periodista, o por lo menos en ese papel me encuentro, porque hay veces que he actuado como político, entonces toca poner los temas en la mesa, para que entonces si se generan corrientes, los grupos estos que dirigen el país, vean qué hacen, como ellos lo que le hacen caso a la gente, ellos no son incapaces de decirle, vamos por aquí, porque si les caen en redes, en Twitter, y los insultan, les echan para atrás. Ellos necesitan una encuesta, una cosa, para ver qué hacen. Y aquí hace falta un liderazgo que diga, vamos a hacer estas cosas, propongo esto, sobre todo en la esperanza, María, de un país desesperanzado. ¿Qué le pasa al liderazgo? ¿Por qué el liderazgo está en la charca esa y no se sale? Bueno, primero que muy contenta con tu recuperación, Kiko, y tu incorporación nuevamente a los medios. Y bueno, por toda esta situación que vivimos en Venezuela, sobre todo que vivíamos antes de la pandemia y que agravó la pandemia, sobre todo hablábamos del que se fuera el año pasado, pero creo que este año está siendo mucho más duro, sobre todo en eso que tú hablas de la esperanza, de un ciudadano incrédulo, además un ciudadano que está tratando de sobrevivir literalmente. Estamos en una situación que, bueno, grave económicamente, con conflictos políticos que no llegan a ningún término. Se eligió una asamblea el año pasado, en diciembre, que se abandonó por parte de los sectores opositores y se hizo además una campaña muy dura en contra de lo que era la participación, porque además viene desde el 2015 un sector de la oposición venezolana apostando a eso, pues a la abstención y apostando a un salto al vacío que no tiene destino. Y bueno, por supuesto los ciudadanos, repito, están desesperanzados, incrédulos, porque se pierde la conexión con los problemas cotidianos, con lo que es el día a día del ciudadano y lo que es la dirigencia política. La dirigencia política va por un lado y la realidad del país, de los ciudadanos, va por otro. Por supuesto, al perder esa conexión, tú ves que están escépticos, además que no hay un liderazgo a quien seguir. Y llegamos nuevamente, hablamos del tema de la pandemia, donde, bueno,
ves confrontaciones estériles, por decir lo mínimo, en el tema de polarizar y politizar, lo que es una cosa tan grave como la pandemia que estamos sufriendo y el tema de la vacunación. Tenemos un gobierno que no presenta, sino solamente habla de cifras, cuando ya son cifras que son seres humanos lo que estamos hablando. No hay un plan que le pueda decir a los ciudadanos, mira, por aquí vamos, ahorita se adquirieron tantas vacunas y vamos a proceder a hacer esto. Ni siquiera todo el sector salud está vacunado. Por el otro lado está la confrontación de que entonces el gobierno es malo y quiere dejar morir a los venezolanos, y yo soy el bueno, pero tampoco hago nada. Entonces, ese escenario lo único que crea es mayor incertidumbre, mayor desesperanza y bueno, y pareciera que no hay una luz al final del túnel. Eso es muy grave y este es un momento más bien de entendimiento. Este es un momento de buscar soluciones. El año pasado hablábamos aquí en este espacio también de salvar a Venezuela. Ahorita hay que salvar la vida de los venezolanos, salvar vidas de los ciudadanos, que es mucho más importante que cualquier interés particular de un partido, de una persona, de cualquier interés individual, sobre todo para los intereses colectivos, que es el salvarle las vidas a los venezolanos. Fíjate, Ricardo Ríos, diputado también, la Asamblea Nacional, estuvo aquí conmigo el lunes y usted el cuento de los 3 factores que mi experiencia podrían aportarle a la gente. El primero, bueno, apenas sienta algo, vaya, hágase exámenes, no espere. Ubique inmediatamente cualquier situación en su salud que se parezca a los síntomas del coronavirus, vaya y pida que le hagan la prueba y busque un médico y resuelva. No se quede porque si lo deja incubar y desarrollarse, después es fatal. Lo segundo, haga lo que le manden. Que el médico le diga tal cosa y vaya fiscalizando todo su desarrollo. El avance, ¿no? Sí, cuídese. Porque además el coronavirus, esta cepa es muy infecciosa. Entonces no vaya a lugares públicos, no vaya a fiestas, no vaya a nada de eso, aun cuando sea muy atractivo. Fíjate, aquí me paro para hacer una reflexión, ¿no? Ayer hubo protestas en varios lugares del país que la gente se llevó por medio de las alcabalas porque quiere ir a trabajar. Y eso lo hemos advertido. O trabajo o me mata el coronavirus. Una cosa o me muero por otra. Entonces eso tiene que ser atendido. Porque es verdad que no solo por Venezuela, porque ya, si uno dice que Maduro tiene razón, te caen encima. No, en todos los lugares del mundo las cuarentenas son muy duras, no te dejan salir, te multan, te meten preso, porque puedes expandir el virus, es muy sencillo. Ahora es también verdad que la gente en Venezuela, por la situación, estamos más bajos que ti, en términos económicos, que la situación, oye, la gente tiene que comer. Entonces, ahí yo en estos días fui a Chacao, me voy para Chacao, buscando una luz que se me quemó. Y de repente, casi, tú sabes que eso está lleno de... Ya, hoy estaba haciendo eso igual, pero estaba todo cerrado. Pero entonces abren la Santa María a media. A media. Y entra de uno en uno. Eso puede funcionar. Eso puede funcionar, porque esas necesidades hay que cubrir. Bueno sería, imagínate tú, que la Asamblea Nacional o un acuerdo político entre los distintos factores, con una comisión de mucha credibilidad, vaya haciéndole sugerencias al gobierno para las medidas que se han tomado, bueno, otras que puedan ser salidas a estos problemas, porque la gente necesita comer. En Estados Unidos, no sé cuántos millones se gastaron dándole plata a la gente para subsidios, que tenía necesidades. Aquí no se puede hacer eso. No, aquí se le da, pero no llega ni a $1, con una economía dolarizada. Entonces tú tienes que entender que la gente necesita comer. Vamos a ir al corte y cuando regresemos me das tu opinión sobre este tema. Okay. Seguimos con la Maninche, con María Verdial. Hoy estoy lento, porque hoy estoy en esos días. Hay unos días que uno está mejor, pero hay unos días que uno está lento. Como Ángel Orá, que me dice, cuy, te ves muy flaco en pantalla. Y los trajes te quedan grandes. Tienes que comprar más ropa. Le digo, no, chica. Tienes que recuperar los kilos. No, lo que tengo que volver a engordar. Mira. ¿Cómo hacemos con ese caso en que la gente tiene que ir a trabajar, los comerciantes tienen que recibir ingresos para pagar luz, agua y también vivir? Pero la pandemia se convierte en un problema en tanto que hay razones para evitar que la gente se mueva,
pero la gente tiene razones para moverse. Bueno, pero es que no es solamente el tema de la pandemia, decíamos al comienzo del programa, que la situación que vive Venezuela, el tema económico, social, político, viene antes de la pandemia. Por supuesto, la pandemia agrava todos los problemas que padece el ciudadano, que padece todos los que vivimos en este país. Entonces, cuando el gobierno, que además, cuando uno habla del gobierno, porque es el responsable, quienes tienen responsabilidades de Estado, pues tienen que cumplir con ellas. Y parte de tu poder confinar a los ciudadanos, usted no puede salir de su casa, bueno, pero tienen que haber medidas en el ámbito económico, y eso tendría que ser con un incentivo, una ayuda, pero una ayuda que le sirva a los ciudadanos para no morirse de hambre, no para comprar un kilo de harina pan, porque eso que llaman bonos en otros países son ayudas sustanciales. Aquí hablan de unos bonos que además se le da a un sector de la población, no se le da a todo a la mayoría. A lo mejor hay un sector de la población, por supuesto, la población más vulnerable es quien debe recibir los beneficios, pero sabemos que están sometidos a un control social por parte del Estado, que es el sistema patria. Entonces, el que no esté inscrito en el sistema patria, tenga el carnet de la patria, no sé qué, no le llega ese bono, entre comillas, que sabemos que no llega no sirve para nada, no llega para nada. Por supuesto, entonces está en la incertidumbre, yo o me muero de hambre o me mata el virus. Entonces, hay quienes hablan, porque como de este virus ahora, yo lo hago un símil yo soy abogado penalista, cuando uno va a visitar, cuando litigaba, iba a visitar un detenido, se conocía más el Código Penal que uno. Bueno, quienes padecen la enfermedad del COVID, pues se hacen expertos en el COVID, pero como es una enfermedad tan nueva, todos tratamos de leer sobre el tema y nos dicen, bueno, hay que aprender a vivir con esta enfermedad. Hay quienes dicen que hay que aprender a vivir, sobre todo porque es algo que va fuera de control, aún vacunándose. Entonces, bueno, en esos términos, un Estado debe entender que hay que dar paliativos para minimizar los efectos de una pandemia, pero además tratar de ver cómo vivir con esta situación tan grave como es el avance del COVID en Venezuela. Entonces, las medidas de bioseguridad por parte de los comerciantes, porque tú no puedes decir un día, o sea, de lo sublime a lo ridículo. Tú en diciembre das libertad plena y en carnavales también. Entonces, por supuesto, el rebrote y lo que está sucediendo en el país también tiene que ver con eso, aunque yo creo que también hay que tener responsabilidad personal e individual de cada uno de nosotros en referencia a cuidarnos nosotros para poder cuidar a los que nos rodean. Pero, por supuesto, están todas estas situaciones. Entonces, hay un plan, tiene que haber un plan económico. Tiene que haber un plan de que tú te sientes mal, así como te decía Ricardo, pero te pueden ruletear por todos los CDI y a lo mejor no consigues una prueba. Entonces, ¿cuántas pruebas de PCR te pueden hacer o pruebas rápidas? Puedes ir a un centro de salud, están colapsados. Y después viene el tema de la vacunación. Entonces, son etapas a las cuales el Estado, y ahí nosotros desde el MAS hacemos una propuesta, la hicimos el día lunes en la rueda de prensa, una comisión multifactorial, no solamente el gobierno, el Estado venezolano. Aquí hay sectores de la salud brillantes, el tema de las academias, el tema de todo lo que tiene que ver con el Instituto de Inmunología de la Universidad Central o de cualquier otra universidad pública, médicos que además tienen sobradas credenciales para contribuir, para colaborar con una gran comisión. Y en el tema económico, por supuesto, bueno, está Fede Cámaras también. Fede Cámaras está pidiendo traer vacunas al país, por ejemplo, pero además se sentó con la Comisión de Diálogo del Gobierno para que la economía no se paralice. Bueno, ¿en qué quedó eso? Solamente en las fotos de decir que el gobierno se está reuniendo con Fede Cámaras después del 2002 hasta ahorita. No, aquí todos somos necesarios y todos los sectores de la sociedad venezolana podemos contribuir a minimizar los graves efectos que está sufriendo, sobre todo los ciudadanos que están en ese estado de crispación por no tener ni siquiera una posibilidad de resolver sus mínimos problemas. Fíjate, Nueva Esparta, Margarita, pudiera ser una experiencia piloto. La gente que se va para Orlando, para cualquier estado de los Estados Unidos, tiene que montarse el avión con el PCR. Mira, aquí está, pero 72 horas antes. Te mandan corriendo y tienes una larga cola, pero bueno, te montas con tu prueba recién hecha. Así es. Eso se podría aplicar para Margarita, porque yo estuve allá y hablando con Alfredo Díaz, el gobernador, me decía, aquí
las cifras del virus son muy chiquitas porque, bueno, aquí hay el aire del mar que cura cualquier gripe. Cuando uno tiene gripe tradicionalmente se va para la playa. Bueno, pero digamos, Margarita pudiera, en vez de cerrarla, cuyos efectos económicos son muy graves, bueno, eso, hágase su prueba, monte su avión y váyase para allá. Y luego... Vivir con lo que estamos Claro, y afrontando. luego tomar unas medidas, el doble tapaboca, que ayuden a que las que hay sean más efectivas. Eso se puede hacer. Ahora, hay que estar en esa onda. Hay que estar en esa onda, hay que plantearse, sí, como no, decisión, un momentico, vamos. Esto no es un bochinche. Pero también hay que entender las necesidades económicas del país. Porque hay muchas áreas donde, wow, no se puede, ahí no puede quedar en su casa. Luego, quedarse en su casa también es un problema. Vamos a la tercera recomendación que hemos venido haciendo. El ingrediente emocional del coronavirus es tan letal o tan importante como el propio virus. Porque si el virus llega y te agarra nervioso, desestabilizado. El estrés te baja las defensas. Fíjate lo que, ayer Rico me manda un video con cómo es el tema. Cuando, yo lo he venido comentando aquí, el tema del jabalí. Cuando el jabalí siente, cuando está comiendo, él está mirando para todos lados para que no se lo coman. Entonces activa todos sus sentidos. Eso significa que el páncreas y el hígado empiezan a botar azúcar por todos lados para estar así, de manera que puede correr o caerte a bordico con el otro. Y baja, y cuando baja tú más bien estás... Ahora el cerebro humano no es como el de jabalí. El cerebro humano agarra y crea conflictos emocionales que no existen. Además se empieza a imaginar. Imagina cosas, empieza a pensar que se va a morir. Y entonces mantiene el estado del azúcar muy alto, entonces el azúcar se convierte en ácido en el estómago y te perfora, y te genera problemas. A mí, lo que me pasó con el coronavirus fue que se me subió a 400. El azúcar a 400. Porque aún cuando yo estaba tratando de controlar la cosa, aún para no pensar en la muerte ni nada de eso, sino que va, el cerebro tiene sus caminos. Vamos a ir a hablar, vamos al corte y hablamos de esto cuando regresemos, mi querida Maritza. Ya estamos con ustedes. Seguimos con María Verdial. Hoy estoy lento. Fíjate, entonces, claro, esta situación que genera, primero, un país que políticamente, bueno, la gente no cree en el liderazgo, está cansada de la política, no le gustan los políticos, anda haciendo lo que le hagan, pero en la primera oportunidad se va, porque no ve futuro. Entonces, el país emocionalmente no es muy animoso, no tiene esperanza. Pero luego el coronavirus, todo el día encerrado, un año encerrado, empiezas a pensar con todo, empiezas a pelear con el que está al lado, te angustia, no sé qué cosa. Y entonces lo que lees en las redes es, bueno, las bolsas, las fotos de las bolsas. Ahí nos vamos a poner igual que Ecuador, aquí se va a morir todo el mundo, Maduro, Guaidó, y empieza a quedar insultadera, filtran, inventan cosas, los QAnon, los derechosos, los Donald Trumpistas, Bolsonaro. Ahí yo leí un Twitter. Maduro se vacunó, no como Bolsonaro, que dijo, después que estén todos vacunados, yo soy el que me va a vacunar. Pero resulta que Bolsonaro tiene una enorme responsabilidad con lo que ocurrió en Brasil, sí, porque no le paró al virus y votó no sé cuántos ministros de Sanidad. Entonces, esa situación es muy difícil porque contribuye a debilitar el estado de ánimo frente al coronavirus. Yo he dicho, mire, no se trata de prohibir las cosas, porque yo soy enemigo de prohibiciones. Porque la libertad de expresión es la garantía de que tú te puedas enterar de lo que sea. Lo que hay que ser responsable de lo que se publica. Y darse cuenta quiénes son los que están jugando. Ayer había una cosa en las redes, una señora que estaba vendiendo vacunas. Era una estafa para quitarle plata a la gente. Entonces hay que tener cuidado. Sobre todo porque, fíjate, NTN 24 mandó unos periodistas para Apure, entonces los detienen, le quitan los equipos. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Si más bien el tema de Apure es un enredo, porque empiezan a decir que son civiles que se visten, que no es la FARC, sino que el gobierno dio la FARC, que es el gobierno... Aquello es una cosa que uno dice, necesito información. Ahora, información verificable, sustentada. Por eso que yo digo, lean a los periodistas y a los periódicos, a los medios que tienen la expertise y la experiencia, además estudiaron para eso. Bueno, comenzando lo que señalas, lo irresponsable de Bolsonaro
no deja atrás lo irresponsable de Maduro cuando sale en televisión y dice que él está inmunizado porque él ya se vacunó y él ya está fuera de peligro. Bueno, nadie se imagina que el alto gobierno es quien debe vacunarse primero que el sector salud, que está de primera línea. Porque yo conozco médicos que todavía hoy no están vacunados, o enfermeras, o cualquiera que trabaje en esa primera línea, y bueno, tenemos más de 400 y pico de personas que trabajan en el sector salud, sean médicos, enfermeros, ¿no?, que hayan fallecido en este país. Entonces, comparando a Bolsonaro y a Maduro, me parece dos actos de irresponsabilidad absoluta, lo que se vio en ambos casos. Creo que, por supuesto, repetimos, la situación, ¿por qué ese estado de crispación de los ciudadanos? Porque no se habla claro. Los ciudadanos necesitan información que además te indique hacia dónde vamos. Por eso, repito, el Estado, quienes tienen responsabilidad, que en todo caso el gobierno de Nicolás Maduro, no solamente nos puede decir todas las tardes un parte de cuántos muertos, entre comillas, hay o cuántos nuevos contagiados hay, sino qué planes, qué estrategias existen o cuáles políticas públicas se están desarrollando de acuerdo a una enfermedad, una pandemia mundial que está afectando a nivel mundial, pero que en Venezuela, por supuesto, nos está afectando doblemente porque no tenemos precisamente una estrategia y una clarificación de hacia dónde vamos. Entonces, eso corresponde al Estado quien tiene la responsabilidad absoluta en esto, pero como existe la incredulidad del ciudadano, nosotros decimos, bueno, ¿por qué no se crea esa comisión presidencial para el COVID? Perfecto, está haciendo su trabajo, pero ¿por qué solamente con funcionarios del Estado? ¿Por qué no con profesionales de la salud también, que no son políticos partidistas de ningún partido, pero que son expertos en el área, expertos en la materia, que pueden orientar las políticas del gobierno, pero además también pueden generar confiabilidad en los ciudadanos? Eso sería algo que, por supuesto, repito, a lo mejor, como dicen los chamos, le baja 2 al ambiente. O sea, trata de que el ciudadano se puede quedar en su casa, quien se puede quedar en su casa, bueno, vamos a ver, porque a mí van a adquirir tantas vacunas, porque no solamente la controversia entre las vacunas de COVAX, las vacunas de COVAX son una parte del cuento, bien malo, por cierto, y que deja mucho que desear de quienes son responsables de por qué no se implementa el sistema COVAX, porque hay responsables también. Pero también hay otras vacunas que pueden adquirirse, que pueden, con tanto los rusos como los chinos, como la posibilidad que hay, porque no es que Venezuela está quebrada y no hay recursos para más nada. Ayer Maduro anunciaba las megaelecciones. Yo creo que ahorita los ciudadanos hubiesen, primero, algo que no le compete a él, porque para eso está un ente electoral que está en proceso de elección, que es un nuevo CNE, no sé por qué el Ejecutivo tiene que referirse a eso, pero ¿por qué en lugar de Maduro hacer ese anuncio, no dice, mire, vamos a conseguir recursos para traer al país tantos lotes de vacunas? Bueno, porque se está jugando con la manipulación que, por supuesto, nosotros hemos fijado posición en referencia a las sanciones y criticamos todas las sanciones que afecten directamente a los ciudadanos, no las sanciones personales. Pero entonces dice que no se puede comprar una vacuna por las sanciones. Y entonces voy a tratar de decir que vamos a ver si manipulo entre las sanciones, que me quiten las sanciones para comprar vacunas. Mientras tanto, los venezolanos están muriendo en el país por diferentes circunstancias. Y es algo muy grave. Borrell declaró, a propósito de el tema que estás tocando, que esta elección, la que viene, la mega elección, podía servir como escenario para un acuerdo. Él lo declaró. Y he oído que hay conversaciones calladitas, clandestinas. Casi nadie sabe, pero se sabe que hay de factores del G4 tratando de regresar a la vía electoral. Porque si a la verdad vamos, bueno, el G4 tenía un acuerdo con Trump. Así es. Trump estaba buscando ganar el estado de Florida y era fundamental Venezuela porque él le decía a Biden, si gana a los americanos, sobre todo a los mayameros. Biden era socialista. Sí, le decía, comunista, si gana, los Estados Unidos van a terminar como eso. Entonces le interesaba eso. Y efectivamente ganó Florida. Pero
ese sector de la oposición que se mantuvo ahí firme en no ir, perdió la Asamblea y después la Unión Europea le dijo, bueno, pero es que ni la Asamblea tienes ya, perdiste representatividad. Ahora ellos que sabían que la abstención no conduce a nada, ellos lo saben. Bueno, están tratando de regresar. La crisis interna en Voluntad Popular y en estos partidos por ir a elecciones, los cuentos que yo tengo son de espectáculo. Son de espectáculo. Entonces, ya hay que regresar a la vía electoral. Y entonces están viendo, aun cuando hay un documento de Barbosa, de Nuevo Tiempo, fíjate, que dice, yo lo vi, que no hay que ir, que mantenerse en eso, y vuelve al tema de las condiciones. Pero las condiciones es una excusa, una excusa permanente. Y cuando uno le mete lupa, resulta que hay una parte del liderazgo, todo está afuera. Los jefes de estos partidos están afuera. Bueno, exilados. Tampoco que se fueron porque ellos quisieron, están exilados. Pero llega un momento que tú te pones a pensar y dices, bueno, mejor es quedarse afuera que meterse aquí en esta crisis, esta cosa horrorosa. Y entonces allá afuera empieza, bueno, eres muy valiente. Hay unos señores mayameros muy valientes que le dicen a Maduro, tic-tac, cosa, qué cosa, y mañana, pero es de allá. Sí. Y permítame decirle a toda la gente que está afuera que la realidad es de afuera y la interna se ven, son cosas distintas. Yo no me quiero meter con ellos, pero creo que sobre todo los que están en Florida, les está pasando el síndrome cubano. El exilio, le pega mucho el exilio cubano. Como los cubanos. Bueno, Biden acaba de decir que él va a comenzar un diálogo con Cuba. Y salieron los cubanos de siempre a decir, no hables más nunca, después de 60 y pico de años. Eso no sirve. Hay que buscar reflexión sobre qué son las cosas que funcionan y que no. Entonces, cuando regresemos, me van a contar sobre estas gestiones que hay en lo interno. Bueno, me dicen que para nombrar el CNE anda todo el mundo tratando de meter el suyo. ¿Cuándo regresemos? Seguimos con María Verdial. Fíjate que me echaron el chisme, abrieron, le dieron una prórroga para inscribir nuevos candidatos. Estaba cerrado el proceso y se abrió. Y eso tiene que ver con se reabrió. Con el G4. Así es. Que quiere que le den a él, al G4, le den representación en el CNE. Y quisiera, según lo que tengo entendido, que a los que están en la Asamblea no le den nada. Todo para mí. Así dicen. Para yo ir. Porque ahora hay unos jueces, hay un liderazgo que se convirtió en juez. Este es malo, este es alacrán, este es traidor a la patria, este es bonito, este es feo. No, que te entregan el certificado de opositor. Sí, este es opositor, este no. Que cuando todo eso es el problema. Es obvio que el gobierno puede permitirse, es más, debe auspiciar que vayan los sectores que están en la Asamblea, que insisten en votar desde hace tiempo, y estos nuevos, en plancha separada, porque ahí sí no ganamos ni Táchira, ni nada. Absolutamente. Como ocurrió en las de diputados. Había circuitos con 10 candidatos a diputados que sacaron 3 votos. 15 candidatos a diputados. Bueno, porque mientras tenga división, el gobierno con su mayoría. El gobierno hace lo que tiene que hacer. Entonces, ahora, eso es predecible. La oposición se volvió demasiado predecible y hay una gente en el liderazgo de ambos lados que cree que la política es puro codazo y que no hay bondad, servicio, solidaridad que valga, sino mantenerse ahí, evitar que te frieguen. Cuando yo creo que es lo contrario. En esta época es mejor hablar de sueños, de esperanza, de una Venezuela bonita que se recupera, que seguir en ese charco. Bueno, pero es que nosotros siempre hemos dicho el tema de que se debe reconciliar la oposición. El gobierno habla más con las oposiciones que las oposiciones entre sí. Aquí yo no me reúno con este porque me cae mal y aquel es gordo y aquel es yo no sé qué y así, o sea, el gobierno por supuesto sigue como haciendo lo que tiene que hacer porque bueno, mientras siga dividiendo y además con la autodestrucción de la oposición, que no hay manera de ponerse de acuerdo, porque no hay forma ni manera, entonces bueno, tiene todo el mandado hecho. Viene un proceso de elecciones ahorita, ni siquiera los factores que participamos el 6 de diciembre, estamos completamente de acuerdo. Y lo digo públicamente, pero como reflexión porque no podemos seguir cometiendo los mismos errores. No podemos, además, no reconocer los errores que se cometen y creer que, bueno, que el ciudadano va a salir a votar, además con toda la desgracia que está padeciendo, entonces además con planchas separadas
descalificando al adversario, porque el adversario ni siquiera es el gobierno, ni es el PSUV, el adversario es el otro opositor. Entonces, bueno, todo eso, mientras no se entienda que aquí hay una oposición muy plural, además muy dispersa y diversa, porque está dispersa en el ámbito político, pero también es diversa, cada quien piensa que hay estrategias diferentes. Entonces, bueno, mientras no nos pongamos de acuerdo, no nos reconozcamos y nos respetemos como dirigentes y como partidos y todo lo que eso significa, bueno, pues entonces las cosas cada día van a ser más difíciles. Y, por supuesto, la credibilidad que debemos recobrar con ese elector que está decepcionado, eso no existe. O sea, no existe ni la mínima posibilidad de recobrar. Si ahorita en los procesos de elecciones que vienen, ya el señor Maduro dijo que iban a mega elecciones, concejales, legisladores, gobernadores y alcaldes, bueno, estamos hablando de casi 15.000 candidatos englobando todos por organización política si no vamos con planchas únicas. Entonces imagínate lo que significa eso. Bueno, si no nos ponemos de acuerdo, terminemos de entregarle todos los cargos de elección 15.000 popular por partido, al pero es como mucho por plancha. ¿No? ¿Ah? Hay tantos cargos. Bueno, porque acuérdate que tienes que nombrar todos los consejos municipales, los concejales, todos los consejos legislativos, los alcaldes, son 335 alcaldías a nivel nacional, más las gobernaciones, más los consejos legislativos, que además hay una propuesta que por ahí apareció también, de así como se aumentaron los legisladores nacionales, los diputados, que se puede revisar tanto los consejos legislativos como los consejos municipales para aumentar, porque aumentó el número de pobladores de cada municipio. Bueno, imagínate unas elecciones que ni me quiero imaginar el desastre. Ahora fíjate, sobre los procesos electorales. El tema de las condiciones, todo el que diga queremos condiciones hay que mirarlo con desconfianza. Voy a explicar por qué. Porque todos ellos saben, porque tienen delegados electorales, que en el CNE, en la máquina, conseguir una diferencia entre la máquina y el papelito es muy difícil. De manera que el sistema computarizado, en ese sentido, es una garantía. ¿Dónde está el problema? No es ahí. El problema está en los testigos. Y en el ventajismo. En cubrir las mesas. Bueno, pero tienes que el ventajismo, el abuso de poder, el control que tiene el Estado con toda la maquinaria del Estado en contra del elector, porque eso se vive. Toda esa manipulación es ventajismo y es abuso de poder. Y cubrir las mesas, cubrir los centros electorales, que no se ha logrado cubrir a nivel nacional todos los centros. ¿Por qué? Bueno, precisamente por las divisiones, por cada quien va por su lado, el sálvese quien pueda en ver cómo me beneficio yo por lo que me interesa nada más. Entonces, bueno, todo eso ha generado una desconfianza sobre todo en el elector. El elector cree, y además han creado fantasías que a lo mejor nos dicen ahora que estamos con el gobierno. No, señores, ese cuento de que yo voto por uno y aparece otro, eso no existe, eso es mentira. La manipulación no existe. Tal, eso de que voy a votar por un candidato y me va a aparecer otro, o que el gobierno le va a cambiar los votos para otro candidato, eso no es verdad. Y todas esas fábulas las han creado precisamente quienes levantaron la bandera del abstencionismo como una estrategia, no sé para qué, porque hasta ahora no ha tenido resultado de ningún tipo. Fíjate, en términos políticos, el gobierno que tiene 22 años tiene mayor experticia, mayor manejo de la institucionalidad y de lo que se puede hacer que la oposición. Planifica, conoce tanto de la oposición que le tira anzuelos y sabe cómo va a actuar. Lo predecible. Y claro, y juega. Maduro, no sé qué, Maduro ha resultado políticamente muy inteligente. El problema es que mientras ellos han mejorado, tú te has quedado en lo mismo siempre. Tienes repitiendo los mismos discursitos y las mismas cosas, discutiendo 22 años si hay que ir a votar o no. O sea, eres muy predecible. Cuando surgió Guaidó, todo el sector opositor, más mucha gente que en las encuestas no es oposición, pero que quiere un cambio, bueno, salieron a aplaudirlo. ¿Por qué? Porque en el año anterior, sobre todo en el 2017, lo ocurrido en las calles con la muerte de los muchachitos con los escudos y todo lo que puso ahí, y después las elecciones, que ahí apareció por primera vez o resurgió la abstención, bueno, hubo un proceso en la oposición de culpa. Y entonces se oyeron cosas como la oposición
no es que pierde, no es que se equivoca, sino que hay unos entreguistas, hay unos vendidos. Y mucha gente compró eso, Sí. que había una posición vendida. Entonces cuando apareció Guaidó no tenía prontuario, nadie lo conocía. Y entonces, ¡wow, qué bueno! Porque el liderazgo conocido todo tiene prontuario. Entonces, pareciera que el espacio que se está creando es buscando otra cosa, buscando otros nombres, porque los que haya, ¿hasta cuándo? Ahora, eso debe saberlo. Y yo tengo entendido que lo sabe, porque cuando uno conversa con el liderazgo opositor, sobre todo el G4, que eso ocurre. Pero hay como una, en el caso de G4, oye, hay que mantener el acuerdo, hay que mantener el acuerdo, hay que mantener el acuerdo. Yo he venido diciendo que lo que ocurrió en Colombia con Jen Story, hay gente en el G4 que no estuvo de acuerdo. ¿Qué hace ese señor dando una rueda de prensa sobre lo que vamos a hacer? Además, ayer apareció que exactamente eso es lo que van a hacer. ¿Qué es eso? Entonces, el liderazgo opositor tiene que reflexionar y nivelar al adversario en el juego para poder ganar, porque el adversario tiene más ventajas. Bueno, primero que el adversario está muy bien organizado. Vamos al corte, porque ya me hicieron la seña aquí. Okay. Regresamos. María, hoy como estamos lentos, bueno. Seguimos con María Verdial. Bueno, fíjate que Jorge Rodríguez llega a la Asamblea, monta una comisión de paz, leí lo que la comisión de paz, lo que le han sugerido, Dios quiera que le hagan caso a eso, porque hay unas propuestas muy buenas. Pero Maduro vive hablando de la crítica, él mismo dice estos errores y vive señalando, ha dicho que hay que buscar unas propuestas económicas. El gobierno también se mueve y juega con mucha información, porque no solo tiene la información de los organismos del Estado que graban a todo el mundo, sino además Cuba, la Unión Soviética, tiene el cuadro geopolítico más claro. Fíjate que una vez hablamos con Héctor Rodríguez, Ramón José, un grupo, para ayudar a ver cómo lográbamos una negociación sana. Y él nos decía que Maduro, que fue canciller, tenía claro la geopolítica latinoamericana, que el asunto no era Venezuela, porque a Lula lo habían fregado, a la Kirchner, a la Correa. Fíjate lo que apareció después. Bueno, resulta que todo el juicio contra Lula fue un montaje, fue una cosa dirigida. En Argentina los Kirchner se recuperaron y ahora pareciera que Correa también, porque al final hay una geopolítica que no solo juega a favor de los americanos, sino que en el continente tiene una realidad compleja, porque aquí hay fuerzas que tienen años existiendo y no las puedes desaparecer. Bueno, es que precisamente lo que decíamos, además que en lo que respecta al gobierno, a Nicolás Maduro y a cómo ha funcionado su estrategia, el gobierno le ha funcionado muy bien. Pero pareciera que también tiene un colaborador secreto, que es la oposición venezolana. Porque con todas estas diferencias que tenemos en los sectores opositores, bueno, pero es que se les facilita pues todo el papel al gobierno, a Nicolás Maduro y al gobierno, porque además ellos no muestran sus fisuras, que las hay internamente, no las muestran. Ellos hacia adentro resuelven sus problemas y tratan de mantenerse unidos, cosa que por supuesto no existe en la oposición. El tema de cómo se ha ido recuperando los aliados, lo que eran los aliados, tanto los Kirchner como el tema de Ecuador o el tema del mismo de Lula, bueno, como dirían, en todos lugares se cuecen habas, o sea, que en cada país, bueno, hay una realidad geopolítica, pero el tema de Venezuela, por supuesto, que también entra en la geopolítica internacional. Venezuela es un país petrolero, un país que, bueno, nunca pensamos, quienes tenemos uso de razón de decir que íbamos a llegar a los niveles que está un país, la crisis actual que vive el país, un país de las bondades que tiene Venezuela. Y por supuesto eso entra, lo que significa todas las potencias o todos los países, sean potencias o no, son intereses en cuanto a las relaciones, sean económicas, o sea, las relaciones entre países. Pero eso nunca puede permitir, o no debería permitir a un liderazgo o a quienes están en el liderazgo de la oposición, al tutelaje, a que
las cosas se decidan fuera, es lo que tú vas a venir a practicar aquí. Y yo creo que ese es uno de los graves errores y además subestimando al gobierno de Nicolás Maduro. Subestimar la reacción, cómo puede y cómo cómo ha solventado o ha sobrellevado todas las facetas de los intentos que se han realizado en contra del gobierno nacional. Eso es parte de las ventajas que nos lleva. Mientras sigamos tirándonos cuchilladas entre los opositores y no entendamos que todos somos necesarios. Todos somos necesarios como fuerzas opositoras y seguramente si estuviéramos entendiendo nosotros eso, el gobierno de Nicolás Maduro nos trataría de diferente manera y no nos trataría al de tal como nos trata, y eso haciendo referencia a lo que viene del CNE y cómo trata al G4, cómo trata al resto de la oposición, que la trata individualmente, de forma individual. Y gestos, para cerrar la idea, gestos como el comunicado que sacó ayer el G4, bueno, pareciera que no hay rectificación. El comunicado que sale ayer del G4 es parte de las declaraciones de John Story, pero además dice que son ellos solamente quienes conforman, y además con siglas de quienes están suscribiendo ese acuerdo, los únicos llamados a salvar el país o a salvar a Venezuela en esa estructura. No hay más nadie invitado para esa fiesta. Fíjate, sobre las reflexiones, ahí yo metido en mi camita en la clínica Caracas durante tantos días, sobre el tema de la democracia, ¿no? La tolerancia, la paz, el planeta, el respeto a los derechos humanos, a los derechos civiles, las minorías, los animales, la vida, el amor, todas esas cosas, que ese es el discurso que en todo el planeta está siendo promovido por los sectores que menos están vinculados al amor al dinero, pues, para decirlo de alguna manera. Porque el que quiere el dinero, primero el dinero y todo lo demás. Pero hay sectores que, bueno, sí, vamos a producir más, lo que sea, pero vamos a ver cómo dejamos de maltratar al propio ser humano. Entonces, ese debería ser el discurso de la oposición, el de la paz, el del encuentro, el de la tolerancia, el del reconocimiento, pero todo lo contrario, más lo hace el gobierno que la oposición. A veces uno dice, lo hacen bueno para aparecer, pero en todo caso lo hacen. Pero hay en cierto sector de la oposición, sobre todo en el más radical, un discurso de odio muy feo, tan feo como el que hemos vivido durante estos 22 años. Pero es que en las mismas redes sociales tú ves que se ha sembrado un odio y una división en los venezolanos. Los venezolanos somos así. Los venezolanos somos solidarios. Bueno, ahorita con el tema de la pandemia, los venezolanos nos encantan de tocadera, de una mano, de un beso, de un abrazo, porque de verdad que somos así, en la expresión cotidiana. Y entonces, seguir alimentando el discurso de la división, del odio, de que las cosas son que al enemigo ni agua, no es enemigo, es adversario, porque yo, gracias a Dios, yo no tengo enemigos, ni en la política, yo puedo tener adversarios, yo no creo, ni le deseo mal a nadie. Con el tema del COVID, aquí hay gente que le desea la muerte al otro porque es adversario político, le desea la muerte porque tiene COVID. Mira, yo creo que eso es lo más triste y de la miseria humana reflejado en una red social o en algo, o en cualquier tipo de expresión que se pueda hacer. Yo creo que hay temas tan importantes. Yo soy amante de los animales, el tema de todo esto que está pasando en el mundo, la pandemia, logró que los animales recuperaran espacios que habían abandonado. Entonces, bueno, pero también el hombre, el ser humano, tiene que reflexionar en la agresión que ha tenido con el planeta, cosas como esas, que a lo mejor son románticas, porque te dicen, bueno, pero es que el océano, la gente está pasando hambre, porque también es el otro lado de la moneda. Pero bueno, pero son situaciones que si todos cambiamos hacia ese discurso, hacia de verdad ser realistas en todo lo que nos rodea y ver cómo se le busca el lado positivo, la solución, la propuesta, y no solamente la confrontación por confrontar. Es momento de los venezolanos
remar todos en un mismo sentido, porque no es solamente el país el que se acaba, se nos acaba la vida. Y eso es fundamental. Y yo creo que es parte de la reflexión que debería, de todo lo malo que nos trajo esta pandemia, esto debería ser una reflexión para el comportamiento individual de cada uno. Gracias, María, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes, gracias a todos los Kiko. comentarios. Hoy hemos estado lentos porque esto es lento. Es que un día estamos normal, otro no. Poco a Todo poco, depende. poco a Sí, todo poco. depende de, bueno, primero del sueño y luego de ir piano a piano, porque las secuelas del coronavirus son duras. No, ya regresamos, no, ya terminamos. A las 5 y a las 10, Kiko, sí, por Globovisión.